En la vieja provincia de Zamora, donde los inviernos parecen alargar las sombras y los ríos se deslizan lentos entre tierras de silencio, se alza un nombre que aún resuena como un eco perdido en la piedra: Alcañices. Un rincón remoto de Castilla que, durante siglos, fue testigo del poder, del orgullo y de la lenta erosión de una estirpe que desafió al tiempo. Los Álvarez de Toledo, marqueses de Alcañices. Allí, entre los espesos bosques y las dehesas infinitas, comenzó una historia que no fue solo la de una familia, sino también la de la propia España que transitaba de la Edad Media a la modernidad. Los marqueses de Alcañices fueron señores de extensos dominios, custodios de privilegios concedidos por reyes y guardianes de una influencia que atravesó fronteras desde las riberas del Duero hasta los pasillos del Palacio Real de Madrid. Las crónicas los describen como nobles de mirada serena y ambición profunda, herederos de una de las casas más poderosas del reino. No eran simples terratenientes, eran los hijos del linaje que dio duques, condes y virreyes. Los Álvarez de Toledo, un apellido que se inscribió con tinta de oro en la historia de Castilla y de España entera. El nombre de Alcañices nació con fuerza en el siglo XVI, cuando el monarca Felipe II otorgó el marquesado a don Enrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, reconociendo su lealtad a la corona en los años convulsos de la monarquía hispánica. A partir de entonces, aquel título se convirtió en símbolo de fidelidad y poder, un estandarte que la familia defendería con orgullo durante generaciones. Pero Alcañices no fue solo un título, fue una manera de entender el mundo. En sus tierras, las campanas repicaban no solo para marcar la misa o la cosecha, sino también para recordar quién gobernaba desde el palacio. Un señor cuya voz pesaba tanto como la del propio corregidor del rey. El poder de los Álvarez de Toledo se extendía sobre villas, monasterios y aldeas enteras, donde cada piedra parecía susurrar su apellido. En la capital, Madrid, otro eco del nombre Alcañices brillaba en la magnificencia de un palacio. Situado cerca de la Puerta de Alcalá, el Palacio de Alcañices se erigía con su imponente fachada de piedra y hierro forjado, testigo de bailes, conspiraciones y acuerdos secretos entre la nobleza y la realeza. En sus amplios salones, el mármol reflejaba la luz de los candelabros, y los tapices flamencos narraban gestas que los antepasados habían vivido siglos atrás. Allí, entre los muros de ese palacio, se decidió una parte de la historia moderna de España. Los marqueses de Alcañices no fueron espectadores, sino protagonistas silenciosos de los giros de la monarquía. Aconsejaron a reyes, mediaron en guerras, firmaron alianzas y, con el tiempo, vendieron su propio palacio a una reina regente, María Cristina de Borbón, esposa de Fernando VII, que convirtió aquel edificio en el corazón de su corte. El marqués que tomó aquella decisión, José María Álvarez de Toledo y Acuña, no imaginaba que con esa venta cerraba un ciclo de siglos de esplendor. La nobleza comenzaba a transformarse. Los tiempos del hierro y el vapor llegaban, y los viejos linajes aprendían que el dinero de los banqueros valía ya más que la sangre azul. El eco de las campanas de Zamora parecía desvanecerse lentamente entre el ruido del progreso. Sin embargo, el legado de Alcañices no desapareció. Permanece en los archivos, en las cartas, en los retratos que cuelgan aún en las paredes de antiguos palacetes. Permanece en los nombres de las calles y en las memorias de quienes aún sienten el peso de la historia en cada piedra del norte de Castilla. Porque la verdadera nobleza, como el eco, no muere, solo cambia de lugar. Hoy,
Cuando uno camina por los restos de aquel mundo, por las ruinas del viejo señorío zamorano o por el trazado urbano donde alguna vez se levantó el palacio madrileño, puede oír todavía ese susurro antiguo, casi imperceptible, que dice: aquí hubo poder, aquí hubo lealtad, aquí los Álvarez de Toledo dejaron su huella. Para comprender la historia de los marqueses de Alcañices, hay que retroceder mucho antes de que sus campanas resonaran sobre las dehesas de Zamora. Hay que viajar a los días antiguos de Castilla, cuando la nobleza no se heredaba todavía por decreto real, sino que se ganaba a golpe de espada, de lealtad y de sangre. En ese mundo nacieron los primeros Álvarez de Toledo, uno de los linajes más antiguos y constantes de toda la península. El apellido Álvarez de Toledo surge en los albores del siglo XIII, en una Castilla que todavía se estaba consolidando tras la conquista de Toledo. En los anales del reinado de Fernando III el Santo, vencedor de Córdoba y Sevilla, aparecen ya menciones a un caballero llamado Fernán Álvarez, originario de las tierras del Tajo. Era un hidalgo al servicio del rey, cuya descendencia adoptaría para siempre el nombre de su ciudad de origen, Toledo, símbolo de la cristiandad reconquistada. A lo largo del siglo XIV, los descendientes de Fernán se convirtieron en parte de la estructura militar y política del reino. Entre ellos destacó García Álvarez de Toledo, un hombre de fortuna cambiante que sirvió primero a Pedro I de Castilla y tras las guerras fratricidas al vencedor Enrique II de Trastámara. Su habilidad para sobrevivir a los cambios de trono demostraría una cualidad que acompañaría a la familia durante toda su historia: la capacidad de adaptarse sin renunciar al honor. Con la consolidación de la monarquía castellana en el siglo XV, los Álvarez de Toledo escalaron los más altos peldaños de la nobleza. El rey Enrique IV otorgó a García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo el título de Conde de Alba de Tormes, y así nació la célebre Casa de Alba. Sin embargo, el tronco familiar no se limitó a esa rama principal. Como ocurre con los grandes robles, el linaje extendió nuevas ramas hacia distintos territorios de Castilla, Salamanca, Ávila, León y más tarde, Zamora. Entre esas ramificaciones surgiría la que nos ocupa, la Casa de Alcañices, establecida en la frontera noroeste del reino, en un territorio agreste, cubierto de encinares, donde el poder se medía tanto por el número de vasallos como por la fidelidad al rey. Durante los siglos siguientes, los Álvarez de Toledo se convirtieron en sinónimo de autoridad. Los documentos del archivo de Simancas mencionan a varios de sus miembros ocupando cargos de corregidor, alférez mayor o consejero real. Eran nobles de acción, pero también de inteligencia política. Aprendieron pronto que la guerra ganaba títulos, pero que la alianza los perpetuaba. Por eso, unieron su sangre a la de los Enríquez, los Guzmán y los Acuña, sellando matrimonios que aseguraron tierras y privilegios a lo largo de toda la meseta castellana. Fue uno de aquellos descendientes, don Enrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, quien recibiría del rey Felipe II, en el año 1566, el título de Marqués de Alcañices. Con este acto, el monarca premiaba sus servicios en la administración de la corona y su participación en las campañas de los Países Bajos. El nuevo marqués se estableció en la villa de Alcañices, una población estratégica cercana a la frontera con Portugal, y desde allí empezó a construir un señorío que uniría la sobriedad zamorana con la elegancia cortesana de Madrid. Zamora entonces era una tierra de paso, pero también de poder. Controlar sus campos y sus puentes
significaba dominar el tráfico de mercancías entre León, Galicia y el norte portugués. Los marqueses de Alcañices comprendieron pronto el valor de esa posición y la convirtieron en la base de su influencia. Desde su palacio solariego, mandaban sobre aldeas, molinos y conventos, todos bajo su patronazgo. En las parroquias se rezaban misas por el alma del marqués y su escudo de oro, con bandas rojas y torres almenadas, presidía los arcos y capillas. El primer marqués hizo levantar capillas funerarias en la iglesia de San Francisco y en el monasterio de San Jerónimo de Zamora, donde reposaban sus antepasados. La piedra labrada mostraba la fusión entre fe y linaje. Santos tallados entre emblemas heráldicos, oraciones junto a genealogías. Allí, en el silencio del incienso, se afirmaba un poder que era tan espiritual como terrenal. Durante los siglos siguientes, la rama de Alcañices consolidó su presencia en el occidente castellano. Los segundos y terceros marqueses ampliaron las propiedades mediante la compra de tierras comunales y la absorción de señoríos menores. En los registros notariales de Toro y Benavente aparecen transacciones firmadas por los administradores de la Casa de Alcañices, donde se mencionan haciendas, lagares y derechos de paso. El apellido Álvarez de Toledo se convirtió en sinónimo de orden y de continuidad en una región que, de otro modo, habría caído en la pobreza. La lealtad al trono fue una constante. En una carta fechada en el año 1606, don Fadrique Álvarez de Toledo, segundo marqués de Alcañices, ofrecía a Felipe III hombres y recursos para reforzar la frontera portuguesa. Aquella fidelidad no era solo política, era la manera en que los alcañices mantenían viva su identidad. Servir al rey, escribió, es servir al nombre que nos hizo. Con el paso del tiempo, la rama zamorana del linaje adquirió una reputación de sobriedad y prudencia. Mientras otros nobles se dejaban llevar por la ostentación, los marqueses de Alcañices se distinguieron por su carácter austero, casi monacal. Preferían la administración discreta al esplendor público, y esa actitud les permitió sobrevivir a los altibajos de la historia. En el siglo XVIII, cuando los Borbones ascendieron al trono y transformaron la administración del reino, los marqueses de Alcañices supieron adaptarse, participaron en la política ilustrada, apoyaron la creación de escuelas rurales y financiaron la construcción de puentes y caminos. En un informe de la Real Chancillería de Valladolid, fechado en 1763, se menciona a la familia como protectora de las buenas costumbres y del fomento del trabajo en Zamora. No obstante, la verdadera huella de la casa no se limitó al ámbito local. Con el paso de las décadas, los marqueses se trasladaron parcialmente a Madrid, donde levantaron el Palacio de Alcañices, una majestuosa residencia cerca de la Puerta de Alcalá. Aquel edificio, con sus balcones de hierro forjado y sus jardines geométricos, se convirtió en punto de encuentro de políticos, embajadores y miembros de la corte. Allí se cruzaban las viejas tradiciones castellanas con los nuevos aires de la Ilustración. Pero bajo los mármoles y los retratos familiares seguía latiendo la misma sangre rural de Zamora. Los marqueses de Alcañices, aunque ya formaban parte del corazón de la capital, conservaban un vínculo íntimo con la tierra que les había dado nombre. Cada año, los administradores regresaban al señorío para supervisar las cosechas y dictar justicia. El eco de su autoridad aún resonaba en las plazas de los pueblos, donde los campesinos se descubrían la cabeza al paso del estandarte del marqués. El linaje se había convertido en una institución. En los libros parroquiales, los nacimientos y defunciones de los alcañices eran anotados con la solemnidad reservada a los santos. En las universidades de Salamanca y Valladolid,
Los jóvenes de apellido Álvarez de Toledo eran recibidos con respeto ancestral, herederos de un nombre que pesaba tanto como un título académico. A mediados del siglo XIX, la familia entró de lleno en la vida política del reino. Participaron en las reformas del reinado de Isabel II, apoyaron la restauración borbónica y mantuvieron correspondencia con figuras influyentes de la corte. En ese tiempo, el Palacio de Alcañices de Madrid se convirtió en símbolo de esa transición entre la vieja nobleza y la modernidad política. El marqués, José María Álvarez de Toledo y Acuña, descendiente directo del primer marqués, representó el espíritu de esa época. Hábil diplomático y consejero de la reina regente María Cristina de Borbón, fue él quien finalmente vendió el palacio familiar a la corona. Aquella transacción, realizada en 1847, marcó el final de una era. El edificio fue convertido en residencia real y más tarde demolido para dar paso a la expansión de Madrid. Pero en el acto de desprenderse del palacio, el marqués selló también la permanencia del apellido. La Casa de Alcañices se disolvía en la historia, pero su nombre se fundía con la del propio país. Las raíces de esta familia se extienden, pues, desde los campos medievales de Castilla hasta el corazón del Madrid moderno. En su genealogía se entrelazan la Reconquista, la monarquía hispánica, las reformas ilustradas y la política contemporánea. Pocas casas españolas pueden presumir de haber estado presentes de una forma u otra en cada uno de esos capítulos. Y sin embargo, más allá de los títulos y los palacios, lo que distingue a los Álvarez de Toledo de Alcañices es algo menos visible, pero más duradero. Una concepción casi sagrada del deber. Su historia no es solo la crónica de un linaje, sino la metáfora de una nación que, entre luces y sombras, aprendió a resistir el paso del tiempo. Así, nacieron las raíces de Alcañices, en el cruce entre la espada y la oración, entre la tierra y el trono. Y de esas raíces brotaría un esplendor que alcanzaría su máxima expresión en los siglos posteriores, cuando el nombre del marquesado resonara en los salones de la corte, en los campos de Castilla y en los susurros de la diplomacia europea. Cuando el siglo XVII amaneció sobre Castilla, el sol de los Álvarez de Toledo brillaba ya en varias cimas del poder español. Mientras la Casa de Alba ejercía su influencia directa en la corte de los Austrias, la rama de Alcañices extendía discretamente sus raíces en la política, en la administración y en la propiedad de la tierra. No eran los más ruidosos ni los más visibles, pero sí los más constantes. Una nobleza sólida, sostenida sobre la prudencia y el trabajo silencioso de generaciones. Durante el reinado de Felipe III, el segundo marqués de Alcañices, don Fadrique Álvarez de Toledo, consolidó la autoridad de su familia en el noroeste de Castilla. Desde Zamora hasta la frontera con Portugal, su señorío se convirtió en una red ordenada de propiedades, rentas y alianzas. Los libros de cuentas conservados en el Archivo Histórico Provincial muestran que los marqueses controlaban haciendas productoras de cereal, olivares, pastos y rebaños trashumantes que cruzaban cada invierno hacia Extremadura. El marqués no gobernaba desde la distancia. Sus visitas anuales a las villas, sus audiencias con los alcaldes y su mecenazgo religioso reforzaban una autoridad paternal que definía la relación entre nobleza y pueblo. Mientras tanto, Madrid se había convertido en el corazón de la monarquía. Allí comenzaron los Alcañices a trasladar parte de su vida y de su representación. Durante el reinado de Felipe IV, la familia adquirió solares cerca de la Puerta de Alcalá. Entonces, un área de expansión urbana donde la nobleza levantaba sus residencias.
Aquella decisión marcó un cambio irreversible. El poder de la tierra se transformaba en el poder de la presencia. El marqués ya no solo debía poseer, debía ser visto. El primer palacio de los Alcañices en la capital era sobrio, de fachada castellana, con balcones de hierro y patios interiores que recordaban su origen zamorano. Pero a medida que el linaje prosperaba, la residencia fue creciendo en lujo y en significado. A mediados del siglo XVIII, bajo el reinado de Fernando VI, el edificio fue reformado según el gusto borbónico, con jardines geométricos, fuentes de mármol y salones decorados con tapices flamencos. El palacio se convirtió en símbolo de la nueva nobleza ilustrada, orgullosa de su linaje, pero también abierta a las corrientes culturales de Europa. En esos años, el marqués Francisco Álvarez de Toledo y Moncada desempeñó cargos diplomáticos en Lisboa y en París, participando en las negociaciones comerciales entre España y Portugal tras la firma del Tratado de Lisboa del año 1763. Su correspondencia, conservada parcialmente en el Archivo General de Simancas, revela el tono mesurado y erudito de un hombre que comprendía la política como una extensión del deber familiar. Servir al rey, escribía, es prolongar la memoria de mis antepasados, porque ellos sirvieron con la espada, yo con la pluma. El auge de la casa de Alcañices coincidió con el periodo más ambicioso de las reformas borbónicas. En una España que intentaba modernizar su administración y racionalizar sus recursos, los viejos linajes debían redefinir su papel. Algunos se resistieron. Otros, como los Álvarez de Toledo, encontraron la manera de adaptarse. En Zamora, el marquesado promovió la introducción de nuevos métodos agrícolas y participó en la creación de escuelas parroquiales bajo supervisión del obispo local. En Madrid, los alcañices eran invitados frecuentes en tertulias ilustradas, donde se discutían temas de economía, arte y política. El apellido, antaño símbolo de feudalismo, comenzó a asociarse con la idea de responsabilidad ilustrada. El palacio madrileño, entretanto, se había convertido en un centro de sociabilidad aristocrática. Las crónicas de viajeros franceses e italianos mencionan los bailes organizados por los marqueses de Alcañices durante los inviernos cortesanos. En los amplios salones iluminados por candelabros de cristal, sonaban arias de ópera italiana y minués franceses interpretados por orquestas privadas. Sin embargo, el lujo nunca alcanzó el exceso de otras casas. El estilo de los Alcañices seguía siendo sobrio, casi reflexivo, como si incluso el esplendor debiera guardar silencio. Durante el reinado de Carlos III, los marqueses mantuvieron su influencia. La familia contaba con representantes en el Consejo de Castilla y en el ejército. Uno de ellos, don Antonio Álvarez de Toledo, combatió en las campañas de Italia y regresó condecorado tras la toma de Nápoles. Su retrato, pintado por un discípulo de Mengs, mostraba a un caballero de rostro firme y mirada serena, vestido con uniforme azul y la cruz de Santiago al pecho. El ideal de la nobleza borbónica, moderna y disciplinada. Hacia finales del siglo XVIII, la riqueza de la casa alcanzó su punto máximo. Las rentas procedentes de Zamora, Salamanca y Madrid superaban las 40.000 fanegas de cereal anuales, además de ingresos por arrendamientos y rentas urbanas. La familia poseía colecciones de arte, tapices flamencos, porcelanas de Sèvres y una biblioteca con volúmenes encuadernados en cuero rojo que incluía crónicas de Mariana y obras de Voltaire. Era la época en que el linaje podía mirar su pasado con orgullo y su futuro con confianza. Sin embargo, la historia de España no tardó en sacudir ese equilibrio. Con el cambio de siglo y la invasión napoleónica, la nobleza fue puesta a prueba.
Cuando las tropas francesas cruzaron el río Duero, Zamora se convirtió en escenario de ocupación y resistencia. Los alcañices, fieles a la monarquía, colaboraron en la financiación de la Junta de Defensa de Castilla. En cartas fechadas en el año 1809, el marqués don José Álvarez de Toledo y Palafox escribió desde Madrid: «No hay palacio que valga más que la patria. Si ha de ser sacrificio, que sea digno de nuestros mayores». El palacio de Alcañices fue requisado temporalmente por las tropas francesas, pero sus propietarios recuperaron la residencia tras la retirada. Con la restauración borbónica, la casa retomó su influencia. En el reinado de Fernando VII, los alcañices se convirtieron en aliados cercanos del monarca y de su esposa, la reina regente María Cristina de Borbón. Su cercanía a la corte les permitió participar en decisiones políticas y financieras de primer nivel. Fue en este contexto cuando el Palacio de Alcañices adquirió su máxima relevancia: sede de recepciones diplomáticas, escenario de conspiraciones y, finalmente, residencia real. El marqués José María Álvarez de Toledo y Acuña, figura clave de este periodo, supo moverse entre la vieja aristocracia y el naciente liberalismo. Era un hombre de educación francesa, formado en Derecho y Administración, pero profundamente fiel al legado de su linaje. En sus memorias, redactadas en la década de 1840, recordaba así la dualidad de su tiempo. «Fuimos criados para mandar sobre la tierra, y nos hallamos llamados a servir en los despachos. Pero el honor no cambia de forma, solo de escenario». Bajo su mando, el palacio madrileño alcanzó una magnificencia digna de los antiguos duques. Los techos fueron pintados al fresco con escenas mitológicas, los suelos cubiertos por alfombras orientales y los salones iluminados con lámparas de cristal de Bohemia. El gran salón de recepciones, conocido como el de los espejos, albergaba retratos de los antepasados del linaje, desde el primer marqués hasta sus descendientes, enmarcados en molduras doradas que reflejaban la luz de las velas. Allí, la historia parecía suspenderse en un instante eterno. El esplendor de los alcañices en la corte coincidió con los años más turbulentos de la política española. Las guerras carlistas, las conspiraciones liberales y las reformas de la reina Isabel II pusieron en jaque a la nobleza. Muchos títulos desaparecieron o perdieron su poder económico, pero la Casa de Alcañices resistió gracias a una estrategia discreta: invertir en bienes urbanos y mantener la neutralidad política. En los registros de propiedad de Madrid de 1853 figuran varios edificios a nombre de la familia, situados en calles hoy desaparecidas del barrio de los Jerónimos. Pese a su riqueza, los marqueses conservaron una imagen de sobriedad. En los círculos de la alta sociedad se decía que los alcañices eran de piedra por fuera y de fe por dentro. Su estilo contrastaba con la extravagancia de otras casas. No buscaban el escándalo ni la ostentación, sino la permanencia. Esa reserva, paradójicamente, les dio un prestigio casi moral. Cuando el palacio fue finalmente adquirido por la reina regente María Cristina, el acto no se percibió como una venta, sino como una cesión noble al servicio del Estado. A partir de entonces, el antiguo palacio familiar se transformó en uno de los centros neurálgicos de la monarquía. En sus salones se recibieron embajadores, se firmaron tratados y se gestaron intrigas políticas. El nombre de Alcañices quedó asociado a la autoridad regia y la calle adyacente pasó a ser símbolo de prestigio. El marqués, ya anciano, se retiró a sus propiedades de Zamora, donde moriría rodeado de retratos y documentos,
satisfecho de haber mantenido viva la llama del linaje. El siglo XIX trajo consigo el auge de una nueva clase social, la burguesía. Los banqueros, los industriales y los políticos liberales comenzaron a ocupar el espacio que antes pertenecía a la nobleza. Para muchos aristócratas, aquel cambio fue un golpe mortal. Para los alcañices, un reto que asumieron con la serenidad de quien ha visto pasar demasiados siglos como para temer a otro. El marquesado supo conservar su relevancia, integrándose en las estructuras modernas del Estado. Algunos descendientes ocuparon escaños en el Senado. Otros se dedicaron a la diplomacia o al ejército. En el archivo de la Real Academia de la Historia figura el nombre de don Ricardo Álvarez de Toledo, marqués de Alcañices en la segunda mitad del siglo, como mecenas de excavaciones arqueológicas y miembro de honor de la Sociedad Geográfica de Madrid. Su interés por la ciencia y por el pasado reflejaba la evolución del espíritu familiar, de la espada a la erudición, del señorío rural al conocimiento ilustrado. El esplendor de la casa se mantuvo hasta finales del siglo XIX. En esos años, el apellido seguía siendo sinónimo de respeto. Las crónicas de sociedad hablaban de los bailes del marqués en el Casino de Madrid y de su apoyo a instituciones benéficas. Sin embargo, bajo esa superficie de elegancia se percibía el lento desgaste de la nobleza tradicional. Las rentas agrícolas disminuían, los palacios eran costosos de mantener y la modernidad avanzaba con paso firme. Cuando el siglo XX se acercaba, la casa de Alcañices era ya más memoria que poder. El palacio madrileño había desaparecido, los títulos se habían dispersado entre herederos y las tierras de Zamora comenzaban a venderse a empresarios locales. Pero el recuerdo del esplendor permanecía. En los pueblos zamoranos, los ancianos aún contaban historias sobre los marqueses que administraban justicia desde los balcones del ayuntamiento o que financiaban la reparación de iglesias tras las tormentas. En Madrid, los historiadores evocaban el nombre de Alcañices como símbolo de una nobleza ilustrada, digna y fiel hasta el final. Esa fue la edad de oro de la casa de Alcañices. 3 siglos de poder silencioso, de fidelidad al trono, de riqueza discreta y de un estilo que resistió todas las tempestades políticas. Mientras otras casas se extinguían en la ambición o en el escándalo, los Álvarez de Toledo de Alcañices eligieron permanecer en el equilibrio. Quizá por eso, cuando su tiempo pasó, lo hizo sin estrépito, como una campana que se apaga lentamente en el aire, pero cuyo eco sigue resonando en la memoria de Castilla. Detrás del brillo de los salones y la solemnidad de los retratos familiares, toda casa noble guarda sus sombras. La casa de Alcañices no fue excepción. Bajo el mármol de sus palacios y la calma aparente de sus tierras en Zamora, se ocultaban las tensiones que acompañaron a la nobleza española durante el siglo XIX. Las revoluciones, las guerras, las crisis económicas y las luchas por mantener un poder que el tiempo ya comenzaba a cuestionar. El esplendor borbónico que había dado a los marqueses su máxima visibilidad se fue desvaneciendo lentamente, arrastrado por una España que se dividía entre el antiguo orden y la nueva modernidad. Las reformas liberales, las expropiaciones eclesiásticas, las guerras carlistas y la industrialización naciente golpearon de lleno las estructuras sobre las que reposaba la vieja aristocracia. Lo que antes era símbolo de estabilidad se convirtió, de repente, en una carga pesada. Los títulos, las tierras, los criados, los privilegios, todo empezaba a tener un precio que ya no se podía pagar con honor. El marqués José María Álvarez de Toledo y Acuña
que había representado la cúspide del linaje durante la primera mitad del siglo, fue también quien tuvo que afrontar el cambio de paradigma. Hombre de honor y diplomacia, asistió con creciente inquietud al deterioro del sistema que había sostenido a su familia durante generaciones. Las reformas liberales impulsadas tras la muerte de Fernando VII en el año 1833 despojaron a la nobleza de muchos de sus derechos jurisdiccionales. Los señoríos fueron abolidos, las rentas feudales desaparecieron, y los antiguos vasallos se convirtieron en propietarios de las tierras que habían trabajado. En los archivos de Zamora se conservan actas notariales donde se reflejan esos cambios. Aldeas enteras que pasaron de pertenecer al marquesado a convertirse en municipios libres. Los campesinos celebraron su emancipación, pero para los marqueses fue una herida profunda. Perdieron el poder sobre la tierra, aunque conservaron parte del respeto que el apellido todavía inspiraba. En una carta fechada en 1836, el marqués escribió: «El nombre que mi padre pronunció con orgullo se oye ahora en boca de quienes no nos deben obediencia. Quizás sea justicia divina, o tal vez el precio de haber reinado demasiado tiempo sobre los hombres. No solo la tierra se rebelaba, también la historia se volvía imprevisible. Las guerras carlistas, que dividieron España en nombre de la legitimidad y la religión, desgarraron a la nobleza. Algunos miembros del linaje, fieles al tradicionalismo, apoyaron la causa carlista. Otros, como el propio marqués de Alcañices, optaron por la prudencia y mantuvieron su lealtad a la reina Isabel II. Esa división interna marcó un antes y un después. Por primera vez, los descendientes de un mismo apellido luchaban en bandos distintos. En el cementerio de Zamora reposan aún, bajo lápidas idénticas, soldados de ambos lados que compartían sangre Álvarez de Toledo. El conflicto dejó más que heridas políticas. Dejó ruina. Los gastos de guerra, las contribuciones forzosas y la inflación provocaron que las grandes casas empezaran a hipotecar sus propiedades. El Palacio de Alcañices en Madrid, que había sido testigo de recepciones reales y bailes diplomáticos, se convirtió también en símbolo de sacrificio. En 1847, el marqués vendió la residencia a la reina regente María Cristina de Borbón. Fue una transacción histórica, pero también un acto de renuncia. A cambio de estabilidad y favor real, la familia entregó su joya más preciada. La venta del palacio supuso mucho más que una operación económica. Significó la pérdida del corazón simbólico de la casa. En las memorias de la época, los cronistas señalan que aquella venta se hizo con lágrimas y que el marqués abandonó el edificio una tarde de otoño cuando las hojas del retiro caían sobre los adoquines. Dicen que antes de cerrar por última vez las puertas de su hogar, recorrió los salones en silencio, deteniéndose frente a los retratos de sus antepasados. Acarició el marco del primer marqués y murmuró: «Perdimos la guerra que nunca declaramos, la del tiempo». A partir de ese momento, la Casa de Alcañices inició un lento proceso de transformación. El poder político se desvanecía, pero el prestigio social permanecía. Los marqueses conservaron una posición honorable en la corte y en el Senado, aunque ya no dictaban decisiones, sino que las observaban. Algunos descendientes se dedicaron a la diplomacia o al ejército. Otros optaron por retirarse a sus propiedades rurales, convertidas en refugio frente al ruido de la capital. En Zamora, las tierras del marquesado se fragmentaron poco a poco. Las reformas agrarias liberales y las ventas forzosas impuestas por la deuda del Estado redujeron el patrimonio. Los archivos de hipotecas del año 1852 muestran que la familia había puesto en prenda varias fincas de pasto y olivares. El antiguo sistema de rentas desaparecía
sustituido por la lógica del mercado. Esa pérdida material coincidió con una crisis moral. La nobleza española, educada en la idea de servicio al trono y de deber divino, se encontraba sin papel en una sociedad que ya no creía en la herencia como virtud. Los marqueses de Alcañices, que durante siglos habían actuado como mediadores entre la monarquía y el pueblo, quedaron atrapados entre la nostalgia y la modernidad. El mundo que conocían se desmoronaba ante sus ojos. Aún así, hubo momentos de resistencia. En la década de 1860, don Ricardo Álvarez de Toledo, marqués entonces, intentó revitalizar el nombre familiar mediante actividades culturales y filantrópicas. Financió restauraciones de iglesias, becas para estudiantes zamoranos y excavaciones arqueológicas en la región de Toro. Pero su esfuerzo no bastó para frenar el curso del tiempo. Los gastos superaban las rentas, y el prestigio ya no podía convertirse en dinero. En el corazón de Madrid, el antiguo Palacio de Alcañices, ahora propiedad de la Corona, fue demolido en 1866 para ampliar la calle de Alcalá y construir nuevos edificios ministeriales. Con la desaparición de su fachada, se borró también un símbolo tangible de la nobleza castellana. Lo que había sido emblema de poder se convirtió en polvo, y los cronistas lamentaron que, con cada piedra del palacio caía también una página del linaje. Mientras tanto, el clima político se volvía cada vez más inestable. Las revoluciones de 1868, la caída de Isabel II y la proclamación de la Primera República pusieron fin a los últimos vestigios del antiguo régimen. Los alcañices, ya retirados de la vida pública, observaron los acontecimientos desde sus residencias provinciales. El marqués escribió entonces una frase que aún resuena con melancolía. Fuimos señores del reino, y ahora somos testigos del desorden. La pérdida de influencia no significó, sin embargo, la desaparición del respeto. En Zamora, la población seguía refiriéndose al marqués con deferencia. Cuando pasaba en carruaje, los aldeanos se descubrían la cabeza, como si saludaran no solo a un hombre, sino a un recuerdo. La nobleza se había vuelto invisible, pero su huella persistía en la memoria colectiva. Con el paso de las décadas, la familia se adaptó a su nuevo rol, guardianes del pasado. Los herederos conservaron archivos, cartas, retratos, documentos genealógicos y objetos litúrgicos. Todo aquello formaba una especie de santuario doméstico dedicado a la memoria del linaje. En las noches de invierno, el fuego iluminaba los escudos tallados en los muebles, y las sombras proyectadas en las paredes parecían las de los antiguos marqueses, velando por su nombre. La decadencia de los Alcañices fue lenta, silenciosa, casi digna. No hubo escándalos públicos ni ruinas estrepitosas. Solo un desgaste progresivo, como la erosión de la piedra bajo la lluvia. En eso, la casa se mantuvo fiel a su carácter, austero, sobrio y resistente. Pero cada generación comprendía un poco menos el significado de aquel apellido, y cada hijo se sentía más lejos de la Zamora que había dado origen al título. A finales del siglo XIX, cuando España perdía sus colonias y su espíritu imperial se apagaba, la Casa de Alcañices reflejaba perfectamente la condición del país. Un pasado glorioso, un presente incierto, un futuro por redefinir. Los marqueses seguían existiendo, pero su poder era ya simbólico. Aún así, entre los viejos muros de sus propiedades persistía un sentimiento de deber hacia la historia. En una carta fechada en 1899, doña María del Pilar Álvarez de Toledo, última descendiente directa de la rama zamorana, escribió a un primo de la Casa de Alba,
He comprendido que nuestro nombre ya no manda, pero aún puede inspirar. Si la nobleza ha de sobrevivir, será por su ejemplo, no por sus privilegios. Era una frase de una lucidez conmovedora, escrita en un tiempo en que la aristocracia española buscaba desesperadamente un nuevo propósito. La historia de los alcañices durante aquel siglo turbulento es, en el fondo, la historia de la nobleza que vio morir su propio mundo. Un mundo construido sobre la tierra, el honor y la fe, y desmoronado por la modernidad, la política y el dinero. No hubo villanos ni héroes, solo hombres y mujeres atrapados en el tránsito de los tiempos. Cuando el siglo XX amaneció sobre Zamora, las antiguas casas solariegas de los marqueses se encontraban en ruinas. Los escudos heráldicos seguían visibles en algunas fachadas, pero cubiertos por el musgo. Los descendientes del linaje se dispersaron entre Madrid, Sevilla y París, llevando consigo el peso de un apellido que ya solo evocaba historia. Sin embargo, en las iglesias rurales, donde alguna vez repicaron las campanas en honor del marqués, el eco seguía presente, como un hilo invisible entre el pasado y el presente. Así cayó la casa de Alcañices, sin traición ni estruendo, vencida únicamente por el paso del tiempo. En su caída, sin embargo, dejó una enseñanza que trasciende los siglos, que el poder sin propósito se desvanece, pero la dignidad permanece. Los muros del palacio desaparecieron, las tierras se perdieron, pero el nombre, grabado en piedra y en la memoria de Castilla, continuó resonando con la misma cadencia solemne de las campanas que un día marcaron su gloria. El siglo XX amaneció sobre una España que ya no reconocía el mundo en que habían nacido los marqueses de Alcañices. Los campos de Zamora, antaño fértiles y ordenados bajo la mirada de los administradores del linaje, eran ahora propiedad de pequeños agricultores. El aire del progreso, mezclado con la nostalgia, soplaba entre las ruinas de los antiguos palacetes rurales. Lo que durante siglos había simbolizado el poder de la nobleza, se transformaba en una postal de otro tiempo, un vestigio del pasado que sobrevivía en la memoria más que en la realidad. En Madrid, el apellido Álvarez de Toledo seguía resonando con prestigio, pero su brillo era ya un reflejo distante. La rama de Alcañices, despojada de sus dominios y de su palacio, se había integrado en la sociedad moderna con una discreción casi monástica. Los descendientes del último marqués vivían entre la capital y algunas propiedades menores en Castilla y Andalucía, dedicados a la diplomacia, al derecho o a la administración pública. Conservaban aún el título, pero el título se había vuelto un recuerdo honorífico, una fórmula ceremonial que ya no garantizaba ni poder ni riqueza. A comienzos de la nueva centuria, España se debatía entre la monarquía agotada de Alfonso XIII y los vientos de la República. Las antiguas familias nobles, privadas de influencia política, miraban el porvenir con desconcierto. Algunas se refugiaron en la religión, otras en la cultura, y unas pocas, como los Alcañices, en la memoria. En una carta fechada en el año 1912, doña María del Pilar Álvarez de Toledo, heredera de la rama zamorana, escribía a un pariente de la casa de Alba: «Vivimos entre retratos. Todo lo que poseemos está enmarcado. No hay futuro para las casas que no sirven a nada más que a su nombre». Era una confesión triste y lúcida. La nobleza comprendía su propia extinción. Durante la Primera Guerra Mundial, España permaneció neutral, pero las consecuencias económicas se sintieron en todos los sectores. Las rentas de la familia ya reducidas se esfumaron con la crisis. Las joyas y objetos de plata heredados de generaciones pasadas fueron vendidos poco a poco para mantener la vida cotidiana.
Las bibliotecas familiares, que habían resistido siglos, acabaron dispersas en subastas y colecciones privadas. Los manuscritos del siglo XVII y XVIII, los retratos miniados, los tapices y porcelanas que adornaban el palacio desaparecido, se desperdigaron como hojas al viento. El patrimonio que había contado la historia de Castilla se fragmentó sin escándalo, sin resistencia, como si obedeciera a un destino natural. El golpe final llegó con la Guerra Civil Española, en el año 1936. En un país dividido por ideologías, la nobleza se convirtió en símbolo del pasado que muchos querían destruir. En Zamora, algunas de las propiedades rurales de los antiguos marqueses fueron ocupadas o incendiadas. Los archivos genealógicos guardados en la casa familiar se perdieron en parte durante los saqueos, y muchas piezas de valor histórico desaparecieron sin dejar rastro. De aquel mundo, apenas sobrevivieron algunos retratos, documentos dispersos y una memoria oral que los nietos conservaron con respeto silencioso. Tras la guerra, bajo el régimen de Francisco Franco, la aristocracia recuperó cierta visibilidad, pero no el poder real. El Estado concedió nuevamente reconocimiento a los títulos nobiliarios, y el marquesado de Alcañices fue restablecido en las listas oficiales. Sin embargo, lo que en otros tiempos había sido una institución, se redujo a una formalidad social. Los descendientes ya no vivían en palacios ni gobernaban tierras. Ocupaban apartamentos en Madrid o residencias modestas en Valladolid y Sevilla. La historia había cerrado su círculo. A mediados del siglo XX, el apellido apenas aparecía en las crónicas sociales. España se reconstruía sobre cimientos nuevos, y el linaje, con la dignidad de quien acepta su destino, se retiró al silencio. Algunos miembros participaron en actividades culturales, colaborando con museos o fundaciones históricas. Otros, simplemente, conservaron los papeles familiares como testimonio de un pasado que no debía olvidarse. En los registros civiles de la época, el título de Marqués de Alcañices seguía existiendo, pero su portador ya no era un señor feudal, sino un ciudadano entre otros. En los años de la posguerra, la vieja residencia rural en Alcañices, que durante siglos había servido de centro administrativo, se encontraba abandonada. Las tejas caídas, los muros cubiertos de musgo y las ventanas tapiadas daban al edificio un aspecto melancólico. Los vecinos contaban que por las noches, cuando soplaba el viento, se oía un sonido que parecía el repique lejano de una campana. Era, decían, el alma del marqués recordando su tiempo de gloria. Nadie sabía si era verdad o superstición, pero la imagen se transmitió de generación en generación, como si el linaje no quisiera desaparecer del todo. El declive de los Alcañices no fue una tragedia súbita, sino un lento desvanecimiento. Su final no llegó con una ruina pública ni con un escándalo, sino con la serenidad de quien comprende que ha cumplido su misión. Las familias de sangre noble habían sostenido durante siglos la estructura del reino. Ahora cedían su lugar a las nuevas élites económicas, los banqueros y empresarios que moldeaban la España moderna. La nobleza se convertía en historia, y los historiadores en sus nuevos herederos. A finales del siglo XX, los investigadores comenzaron a redescubrir la importancia de la Casa de Alcañices. En los archivos de Zamora y Madrid aparecieron documentos, cartas y registros que reconstruían la genealogía completa de la familia desde Fernán Álvarez de Toledo en el siglo XIII hasta sus descendientes contemporáneos. Los académicos destacaron la influencia del linaje en la organización territorial de Castilla, su participación en la administración borbónica y su papel en la consolidación de la diplomacia española. La historia devolvía así a los alcañices el reconocimiento que la política les había arrebatado. Los restos de su patrimonio material
dispersos por el tiempo, siguen apareciendo en lugares inesperados. Un retrato atribuido al taller de Mengs fue identificado en una colección privada de Lisboa. Un cáliz de plata con el escudo de los Álvarez de Toledo fue hallado en una iglesia rural de Braganza. Un conjunto de documentos notariales se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de España. Cada hallazgo actúa como una voz que sale del pasado para decir: aquí estuvimos. En el pueblo de Alcañices aún se conserva el trazado del antiguo recinto señorial. La Plaza Mayor, donde en otros tiempos se leían los edictos del marqués, sigue siendo el corazón del municipio. Algunos muros de piedra, cubiertos por la hiedra, pertenecieron a la antigua casa solariega. Los ancianos recuerdan historias transmitidas por sus abuelos. El marqués que administraba justicia en la puerta del palacio, la marquesa que regalaba pan en tiempos de hambre, las procesiones en las que el estandarte familiar abría el desfile. Aunque la historia oficial apenas los mencione, la memoria popular ha mantenido vivo el nombre, como una plegaria dicha en voz baja. El verdadero final de la casa no fue material, sino emocional. La última descendiente directa, doña María del Pilar Álvarez de Toledo, murió sin herederos a mediados del siglo XX. Con ella se extinguió la línea zamorana del marquesado. El título pasó por vía colateral a otra rama de los Álvarez de Toledo, integrada ya en la gran casa de Alba. Así, el nombre de Alcañices regresó al tronco del que había nacido siglos atrás, cerrando un ciclo que había comenzado con Felipe II y don Enrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán. En ese retorno simbólico hay algo profundamente castellano: la noción de que todo termina donde empezó. Las ramas pueden separarse, florecer, marchitarse y volver al tronco original, pero el árbol, el linaje, permanece. Los Alcañices habían perdido sus tierras, su palacio y su poder, pero no su sentido del honor. Hasta el final, los descendientes conservaron el lema que adornaba su escudo: fidelidad antes que fortuna. Hoy, quien visita Zamora o Madrid difícilmente encontrará restos tangibles de aquella grandeza, pero el eco de la historia se percibe en los detalles, en los archivos, en los nombres de las calles, en las campanas que suenan al atardecer. La caída de la casa de Alcañices no fue solo el fin de una familia, fue también el fin de una forma de entender España, donde la nobleza se confundía con la identidad misma del país. El tiempo, que todo lo transforma, no ha borrado del todo su huella. Los historiadores locales organizan cada año conferencias y exposiciones dedicadas al linaje. En ellas se muestran copias de documentos, mapas antiguos y fotografías de las ruinas del palacio madrileño. Los visitantes escuchan con curiosidad los relatos de los guías, y algunos se sorprenden al descubrir que bajo los cimientos del actual Ministerio de Hacienda, en la calle de Alcalá, yacen las piedras del antiguo Palacio de Alcañices. El declive, visto desde la distancia, parece inevitable, pero en esa desaparición también se esconde una belleza melancólica, la de quienes supieron retirarse con dignidad. Ningún escándalo empañó su nombre. Ningún rumor de traición ensombreció su memoria. Los Alcañices se desvanecieron como vivieron, en silencio, fieles a sí mismos, guardianes de un tiempo que ya no les pertenecía. En una de las últimas cartas conservadas, escrita en el año 1952, un descendiente anónimo escribió: «He comprendido que las casas nobles son como los ríos. Nacen con fuerza, se ensanchan al pasar por las llanuras y al final se mezclan con el mar. Pero el agua sigue siendo la misma, aunque cambie de nombre».
Esa frase podría ser el epitafio perfecto para la casa de Alcañices, cuyo curso comenzó en las montañas medievales de Toledo, atravesó los campos de Zamora y terminó disolviéndose en la historia de España. Así cayó, por fin, la casa que durante más de 3 siglos había tejido su destino entre reyes y pueblos, entre la espada y la palabra. Su final no fue una derrota, sino una conclusión natural, escrita por el mismo tiempo que había forjado su grandeza. Y cuando el viento sopla en los atardeceres zamoranos, aún parece escucharse, en el tañido lejano de las campanas, el susurro de un nombre antiguo: Alcañices. Cuando uno recorre hoy las calles silenciosas de Zamora o pasea por el bullicio de la calle de Alcalá en Madrid, cuesta imaginar que en esos mismos lugares resonaron alguna vez los pasos de los marqueses de Alcañices. Ya no quedan palacios, ni carruajes, ni mayordomos, ni cortejos, pero la historia, como una corriente subterránea, sigue fluyendo bajo la superficie. Y en esa corriente, el nombre de Alcañices conserva una dignidad que el tiempo no ha podido borrar. El legado de esta casa no se mide en fortuna ni en títulos, sino en continuidad. Durante más de 3 siglos, los Álvarez de Toledo de Alcañices simbolizaron la fidelidad al Estado y la sobriedad castellana. En una España donde la nobleza solía confundirse con la ostentación, ellos representaron otra forma de poder, la de la lealtad silenciosa, la administración prudente, la responsabilidad heredada. Su historia encarna la virtud de permanecer sin ruido, de servir sin reclamar, de resistir sin violencia. El eco de su influencia se percibe aún en la cultura y la arquitectura. Aunque el Palacio de Alcañices desapareció físicamente, su espíritu sigue vivo en la memoria urbana de Madrid. Bajo los cimientos del actual Ministerio de Hacienda, en la calle de Alcalá, reposan las piedras que un día sostuvieron los salones donde reyes y diplomáticos conversaron. Cada excavación, cada plano antiguo, devuelve fragmentos de aquel edificio desaparecido, como si la ciudad misma se negara a olvidar su pasado aristocrático. En Zamora, el nombre de Alcañices sigue siendo parte del paisaje. Las campanas de la iglesia parroquial repican sobre las colinas donde antaño se alzaba la casa solariega, y algunos escudos tallados en piedra recuerdan discretamente su antiguo señorío. En los archivos municipales, los documentos firmados por los marqueses se conservan con cuidado. Donaciones a hospitales, permisos de construcción, pleitos resueltos con ecuanimidad. La historia local se entrelaza con la genealogía del linaje, como si el tiempo no hubiera logrado separarlos del todo. Pero el legado de los Alcañices no se limita a la geografía. También dejó una huella moral y simbólica en la identidad de Castilla. En ellos se encarna el arquetipo de la nobleza austera, de carácter firme, sin exceso de vanidad ni concesión a la debilidad. Su modo de entender la vida con sobriedad, fe y un sentido casi sagrado del deber es parte de lo que los historiadores llaman el espíritu castellano. Ese equilibrio entre orgullo y humildad, entre fuerza y resignación, que marcó el alma de España durante siglos. A nivel histórico, la Casa de Alcañices forma parte esencial del árbol genealógico de los Álvarez de Toledo, una de las familias más influyentes de la península. De su tronco nacieron virreyes, diplomáticos, capitanes generales y mecenas de las artes. Su relación con la monarquía fue constante y su capacidad de adaptación del feudalismo medieval a la política moderna explica por qué el apellido sigue siendo sinónimo de continuidad. Al integrarse finalmente con la Casa de Alba, los Alcañices completaron un ciclo que comenzó en el siglo XVI y que aún hoy
resuena en los títulos nobiliarios reconocidos por el Estado español. Pero quizá su herencia más profunda no esté en los archivos ni en los registros de nobleza, sino en la memoria silenciosa de quienes, sin saberlo, caminan sobre su huella. Cada piedra del antiguo solar, cada muro cubierto de musgo en Zamora, cada documento amarillento en Simancas, cada nombre de calle que evoca su recuerdo, son testigos de un linaje que supo vivir y desaparecer con la misma elegancia. La caída de los alcañices no fue el fin de su historia, sino su transformación en símbolo. Representan el tránsito de una España antigua a otra nueva, el paso de la nobleza de la sangre a la nobleza del espíritu. Su desaparición física coincidió con el nacimiento de una nación moderna, pero su ejemplo permanece como advertencia y como inspiración. Todo poder es efímero, pero la dignidad puede ser eterna. Quizá por eso, cuando cae la tarde y el viento sopla entre las torres de Zamora, algunos aseguran oír todavía el tañido de una campana lejana. No marca ya el comienzo de una misa ni la llegada de un señor, sino el recuerdo de una historia que se niega a morir. Es el eco del pasado que murmura entre los siglos, diciendo: aquí hubo nobleza, aquí hubo lealtad. Aquí, los Álvarez de Toledo dejaron su huella. Y así, en el silencio de Castilla, entre la piedra y el cielo, la casa de Alcañices sigue viva no en el poder ni en la riqueza, sino en la memoria de un país que, aunque cambie de rostro, nunca olvida a quienes ayudaron a construirlo. Las dinastías no desaparecen. Cambian de forma, se disuelven en el tiempo, pero sus ecos permanecen en nosotros, porque la historia no vive en los palacios, sino en la memoria de quienes aún la cuentan. Hoy hemos viajado por los siglos, siguiendo la huella de una familia que convirtió la lealtad en destino. Desde las frías tierras de Zamora hasta los pasillos de mármol de Madrid, los Álvarez de Toledo, marqueses de Alcañices, nos recuerdan que el verdadero poder no se mide en oro, sino en legado. Sus campanas ya no suenan, pero su historia sigue repicando en cada rincón donde la nobleza, el deber y la dignidad aún significan algo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Legacy of Rich Dynasties. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este documental con quienes aman descubrir los secretos del pasado. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando las verdades ocultas, los amores, las caídas y los silencios de las familias que moldearon la historia. Y recuerda, la grandeza no siempre deja monumentos. A veces solo deja ecos. Y nosotros estamos aquí para escucharlos. Nos vemos en el próximo episodio, donde desvelaremos una nueva historia de riqueza, poder y destino. Porque toda dinastía tiene su esplendor y su sombra.